Quiero hablarles a ustedes esta semana acerca de la tentación, conquistar la tentación de darse por vencido. Thomas Jefferson dijo, muchas de las fallas de la gente es porque no se dan cuenta cuando se dieron por vencido. Muchas de las fallas de la vida de la gente que no se dieron cuenta cuando se dieron por vencido. Había un hombre que tenía nunca había predicado y estaba comenzando a predicar. Tenía 4 predicaciones y estaba tan nervioso la primera vez que lo hizo que predicó los 4 mensajes en 7 minutos. El señor George Foreman, campeón de boxeo, dijo, por experiencia, yo sé que usted nunca debe darse por vencido, no importa qué. De experiencia sé que usted nunca debe darse por vencido sin importar qué. La famosa pelea contra Muhammad Ali en el 74 fue cuando por primera vez él perdió como profesional. Y otra pelea que tuvo con Jimmy Young también fue en el 77, donde perdió. Luego se convirtió en un ministro y predicó en la ciudad de Houston, Texas. Y 10 años más tarde dijo que iba a regresar al boxeo. A los 45 años de edad regresó al cuadrilátero y noqueó a un muchacho de 27 años. Él fue el campeón mayor en la historia del boxeo. Él también era un hombre de negocios muy exitoso. Y George Foreman también se inventó un aparato de cocinar que lo ha estado vendiendo por todo Estados Unidos y en el mundo. La persistencia le dio éxito. Un coach de fútbol americano habla acerca de que nunca uno debe darse por vencido. En Miqueas nos dice, no se regocije mi enemigo sobre mí porque me levantaré. El enemigo quizá te eche abajo, pero no se ha terminado porque el Señor te va a levantar. Te puedes caer, pero te vas a levantar. En Proverbios 20 nos dice, el hombre justo caerá 7 veces, pero se levantará. Si el enemigo trata de tumbarte, tienes que levantarte. Nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Nunca lo abandones. Todo es posible para aquel que cree. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas son posibles para aquel que cree. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso nos dice que usted puede hacer todo lo que ponga su fe para hacer. Usted puede hacer cualquier cosa que usted ponga su fe para hacer. La vida le trae muchos cambios y usted puede darse por vencido fácilmente. Y mucha gente no quiere seguir adelante. Pero mucha gente lo hace porque es fácil. Hay mucha gente que venía a estas convenciones y dejaron de hacerlo. Muchos predicadores que predicaban y dejaron de hacerlo.
Darse por vencido es fácil, mucha gente lo But hace, you're not one of them. pero usted no es uno de ellos. Your neighbor say, "I am not Dígale one a of su vecino, yo no soy uno de them." esos. Quitting is not an option for me. Darse por vencido no es If I could opción para only mí. say one thing this week, Si le puedo decir una cosa esta semana, pero si pudiera decir solo una cosa esta semana, sería esto: nunca te des por vencido, nunca te des por vencido. Si te das por vencido, nunca vas a saber lo que podías completar. Siempre delante de tu mente mantén que todas las cosas son posibles para aquel que cree. ¿Usted es un creyente? Entonces persevera. Si eres creyente, entonces no mires hacia atrás. Si eres creyente, haz la decisión de calidad que darte por vencido no es una opción. Yo tuve la oportunidad de ir al centro espacial en Houston el año pasado y vi un lugar que tenía un sitio donde había mucha seguridad. Entré a un lugar, pocas personas pueden entrar allí. Y yo tuve el privilegio de entrevistar a un hombre, un astronauta que había retornado, había regresado de un viaje espacial. Y me llevaron a este lugar muy seguro y solamente dejaron al equipo de televisión venir conmigo. Y cuando entré, lo primero que vi fue una pancarta muy grande que decía: el fallar no es aceptable. Fallar no es aceptable. Y usted sabe que ha habido muchos fallos en el programa espacial, pero ellos no se dan por vencido. No se da por vencido. Lo que sucede, lo que usted debe hacer cuando se cae es que se debe levantar. Y usted me ha escuchado decir esta historia. Yo estaba en el estado de Arkansas y estaba con el hermano Copeland y fui allí con él. Fui a Hot Springs, me invitaron a predicar y yo estaba predicando en un lugar que era un terreno muy grande y habían construido mientras yo predicaba, era un lugar que era como un campamento, entonces una vaca vino entre medio de yo y la congregación mientras yo predicaba. Y ese es el tipo de lugar donde yo estaba. Y había una agrupación de música que estaba cantando y ellos estaban en una plataforma como de 2 o 3 pies de alto y pusieron al que toca la batería en el piso al lado de la plataforma porque no había suficiente espacio. Y me dieron la parte a mí, yo comencé a predicar y yo me emocioné tanto y no sabía si iba a poder predicar una segunda vez. Yo prediqué todos los sermones de Oral Roberts y el hermano Copeland y todos los que yo conocía. Y estaba yo por toda esa plataforma y de momento me caí. Y caí encima de la batería. Y mucha gente, y yo estaba en el piso con las patas para arriba. Y estaba yo en el piso, mucha gente se levantó para ver dónde yo caí. Y yo le dije: Señor, ¿pero qué hago? El Señor me dijo: levántate ahora mismo, rápido. Señor, pero me caí ahí en la batería. Haz como dice Mike en Miqueas: cuando te caigas, levántate otra vez y actúa como si lo hiciste a propósito. Y yo me levanté y seguí predicando como si nada hubiera pasado. Y a lo último del servicio vino una mujer donde mí. Me preguntó, hermano, ¿cómo es que se cayó? Y fue un accidente.
Y yo le dije, ¿vio cómo me recuperé? Y la hermana me decía, eso le pasa mucho a usted, necesita que ore por usted. Y le dije, no, mire cómo me recuperé. No vamos a hablar acerca de cómo me caí, vamos a hablar acerca de cómo me recuperé. No hables de cómo te caíste, habla de cómo te recuperaste. Amén. Que cuando te vayas de este edificio hoy y vayas a tu hotel, a donde estás quedando, si te caes cuando vas caminando, ¿qué vas a hacer? Te vas a levantar. Si a mí me pasó, si a mí me va a pasar algo así, yo me levantaría muy rápido, esperando que nadie me haya visto. Usted no se queda allí en el piso esperando que alguien le ayude a levantarse. Y alguna gente y no se va a caer y usted no va a quedarse ahí esperando que alguien venga a tratar de levantarlo. Si alguien le dice, oh, te caíste, ¿qué pasó? ¿Te vas a levantar? ¿Necesitas ayuda? Bueno, yo no sé. A lo mejor el Señor quiere que yo aprenda algo de esta caída. Eso es estúpido. Dígale a su vecino, eso es tonto. Haz que el fallar sea no aceptable para ti. Yo estaba predicando una vez y fuimos una vez y usted se acuerda que Jesse dijo que él estaba hablando de que fallar no es una opción, y yo voy a decirle que el dejar algo tampoco es una opción. Yo vine al Señor en 1969. Yo era un mecánico, yo restauraba vehículos de carreras y carros antiguos. Y vino al hermano, yo conocí al hermano Copeland en el 69, él llevaba solo 2 años, el hermano Copeland solo llevaba 2 años predicando. Yo no quería ir a su reunión, a su culto. Pero el Señor puso una convicción en mí para ir y yo no podía dejar de hacerlo. Y fui. Y mi esposa había crecido en el evangelio con el hermano Oral Roberts, con T.L. Osborne, con todas estas gentes. Ella creció. Ella tenía un tío que conocía a muchos predicadores de años de atrás, antaño. Y yo me acuerdo que mi esposa me decía, cuando yo llegaba por la tarde de trabajar, yo le decía, quiero que vayas a escuchar a este hombre, Kenneth Copeland. Ve donde él. Y yo decía, yo no voy para allá porque siempre que escucho a esa gente lo que quieren es mi dinero. Y Carolina siempre le daba comida a los predicadores que venían a nuestra ciudad. Y yo me acuerdo que siempre que venían querían la comida y querían el dinero. Y yo, cuando ella me hablaba de Kenneth Copeland, yo le decía, yo no quiero eso. Yo no quiero escucharlo. Pero ella me decía, él no es como los demás. Y yo le dije a ella, yo creo que él es distinto. Yo le preguntaba, ¿cómo es él distinto? Y yo le dije a ella que no iba a ir. Y ella me dijo, te voy a decir algo. Si vas conmigo esta noche, jamás te voy a pedir que vaya a predicar otra vez. Y le dije, ¿me prometes que no me vas a pedir de nuevo si voy esta noche? Y ella me dijo, sí. Y yo fui, y yo dije, qué bueno, si no me gusta, no tengo que regresar. Y yo dije, él me preguntó, ella me dijo, mi esposa me dijo, Kenneth Copeland trabajaba con Oral Roberts y él es de Fort Worth.
Y yo dije, yo recuerdo, yo le dije a mi esposa, yo sé quién es Kenneth Copeland. En el 57 había un hombre que cantaba música country. Yo sé quién es él. Él era un cantante de rock and roll. Y yo le dije a mi esposa, dime una cosa, los cantantes de rock and roll no se pueden convertir. Y ella me dijo, no es el mismo. Pues ahora yo iba porque estaba curioso, porque quería saber si era el mismo hombre y simplemente porque ella me había dicho que si no me gustaba solo y tenía que escucharlo una vez. Y yo le dije a mi esposa, yo le voy a preguntar a ese señor si es el mismo cantante que yo conozco. Así que fuimos esa noche y habían varias personas sentadas en la plataforma y yo le pregunté a mi esposa quién es él y ella me lo apuntó. Y cuando él predicó el mensaje que él predicó esta mañana. Allá en el 69, lo que él predicó hoy fue lo mismo que él predicó aquella vez. Entonces comenzó a predicar acerca de la palabra de fe. Yo no estaba muy entusiasmado. Yo estaba esperando que él comenzara a hablar acerca de la ofrenda y a pedir dinero. Entonces, y yo me acuerdo que el hermano Copeland, mientras predicaba en el 69, dijo, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero en el 57 yo era un cantante y yo sé que alguien necesita escuchar esto que estoy diciendo. Yo era un cantante en el 57 y yo me di cuenta que ese hombre cuando dijo eso, mi atención llegó, mis oídos se pusieron en atención y yo comencé a escuchar el evangelio y dediqué mi vida a Dios y dediqué mis esfuerzos a Dios y me rendí al evangelio, el llamado de Dios. Y yo recuerdo y puedo decir que de los 50 años que el hermano Copeland ha estado en mi ministerio, yo he estado junto con él 48. Y sabe que él es mi predicador favorito. Ese es el mensaje que cambió mi vida. Lo que él predicó esta mañana cambió mi vida. Y antes de eso, antes de hacer esa decisión que yo hice, para mí el darme por vencido era fácil. Yo era uno que me daba por vencido fácilmente. Si había presión, yo me iba por el sitio más fácil. Después que en el 64 me gradué de la escuela superior, yo había aprendido a reparar automóviles y pues eso es lo que iba a hacer. Y mi papá me quería enviar al colegio. Y edúcate. Y él quería que yo me educara. Y yo pues dije, está bien. Yo fui al colegio, a la universidad. Yo fui a la universidad no porque yo quería, sino porque mi papá quería. Y yo pues crecí también jugando pelota, béisbol. Y yo era un lanzador. Y de joven yo jugué béisbol y toda mi vida. Y siempre lo hice desde joven. Pero cuando fui al colegio me di cuenta que para poder jugar pelota tenía que tomar cursos que no tenían nada que ver con béisbol. Y yo los detestaba, no me gustaba nada. Álgebra, inglés, todos estos cursos que no tenían nada que ver con lanzar una pelota. Entonces recuerdo que mi primer día en la escuela Louisiana Tech, y fui a mi primera clase, el profesor dijo,
Miren alrededor, at one another. nos miramos unos a otros. Miren bien, atentamente cada uno. La persona que está a su derecha y a su izquierda. Y yo pensaba, ¿qué es esto? The reason I'm having you do that La razón por la que les digo que hagan esto es porque cuando se termine el semestre, muchos de ustedes no van a estar aquí. quit. And you know, 2 weeks before the Y el first semester was up, primer I quit. día de clases, él dijo eso. ¿Y sabe qué? A las 2 semanas, Way back home, yo dejé la escuela. Pontiac, where my dad was the body shop foreman. Yo me fui a mi carro y me monté en mi carro y me regresé You quit. a mi casa. Y yo le dije, papá, They want me to take lo dejé. courses that have nothing to do with Ellos, y me dijo, ¿por qué lo dejaste? Y yo le dije, pues porque me quieren enseñar cursos que no tienen que ver nada con 2 béisbol. weeks later. Now, this 2 is semanas. 1964, 2 semanas más tarde. Recuerde, esto fue en septiembre del October, somewhere along in there. octubre del 64. Is on hot and heavy. 2 weeks after I quit college, 2 semanas después que terminé la escuela, report to your nearest recibí una carta del militar diciendo que tenía que ir para el ejército, que tenía que ir para Vietnam. went to a different college where they Y yo dije, no, espérate, yo voy a regresarme a la escuela, voy al colegio. I got married in 1966. Y fui a un colegio distinto. And, Y en el I still went to college. 66 me casé con Carolina Think about y seguía yo en la escuela, this. un semestre de aquello y lo otro. During the day on cars and go to school at night. And Y yo pues reparaba carros durante el día y después iba a la escuela por la noche. Era mucho para mí, yo pensaba. full-time working on Yo estaba, automobiles. yo quería I went to work first trabajar en automóviles todo el tiempo. Buick dealership. Entonces Went to work for my dad. fui a Shop un foreman, and I went to work in the Buick a una dealership. agencia de donde venden automóviles y quería trabajar con mi papá. Buick dealership supplied us with brown uniforms. Y cuando yo estaba trabajando en el distribuidor de automóviles, me dieron un uniforme. Decía, yo tenía el uniforme, era color marrón 6 weeks later, y tenía mi I nombre. got up one morning for breakfast. Y como 6 semanas, Harder Lincoln Mercury. Jerry. I was Jerry. 6 semanas más tarde, me levanté y tenía A brown uniform yesterday. otro uniforme distinto. She said, well, what are you doing in that green uniform? Y mi esposa me preguntó, Harder Lincoln Mercury. ¿por qué no tienes el uniforme marrón? Tienes un uniforme verde. Y me dijo que, me preguntó, yo le dije, bueno, yo dejé ese trabajo y ahora estoy en otro. Y unas semanas más tarde me levanté, tengo un uniforme azul que me pongo y ella me preguntó, ¿pero qué pasó con el uniforme verde? Oh, yo dejé ese trabajo y ahora estoy con otro. Me right? I quit. Y cuando no me funcionaban las cosas, yo lo dejaba. Siempre estaba dejando algún trabajo. Surrendered my life to the Lord. Y cuando yo It's the word of faith to me. me rendí al Señor, como dijo el hermano Copeland, Says, la primera, continue in my word. la palabra que él enseñó que decía, si perseveras en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te libertará. Continue, jumped out of the back Y esa palabra, of my heart. persistir, la palabra si In your life. permaneces o persistes en la palabra. Y esa palabra se salió de la página y el Señor me habló. Este es el ingrediente que falta en tu vida. Minister, I want you to be Si la persistencia y la perseverancia no se queda en tu vida, no vas a poder llegar a ser el ministro, el papá y la persona que yo quiero que tú seas. that my theme has been for 48 years now. Isn't it? Por eso, por 48 años, His theme, don't quit. por 48 años he predicado acerca de 48 years persistir. now, quit has never been a part of my life. Y por 48 años el darme por vencido no ha sido parte de mi vida en ningún momento. Amén. Amen. Amén. Say this with me. Quitting is no longer an option. Diga, And darse failure por is vencido no es una opción y el fallar no se puede aceptar. pressure to quit.
La Cuando usted siente esa presión de darse por vencido, es porque el diablo está presionándolo grandemente para que usted se dé por vencido. Cuando usted tiene ese deseo de dejar las cosas, es porque el enemigo le está tirando grandemente. Yo le digo, no se dé por vencido. Levántese y vaya adelante y manifieste lo que Dios quiere. Dele alabanza a Dios. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6. Vaya al verso 9. Gálatas 6, 9. Dice de esta manera: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y otra versión dice: si no nos damos por vencido o lo dejamos. Mira las promesas para aquellos que no desmayan. Cosecharán. Lo que usted está creyendo se manifestará en su vida. Dios no le hace promesas a ninguna persona que se da por vencido. Hebreos nos dice que los que tienen la fe y la paciencia heredan las promesas. No siga a alguien que se da por vencido. No siga a esas personas que dicen, oh, tratamos eso y eso no funcionó. No siga a aquellas personas que se dan por vencido. Usted puede seguir a todos los que va a escuchar aquí en esta semana, porque todos decidieron que jamás se van a dar por vencido. No desmayes, no te des por vencido. La verdad es que mucha parte del cuerpo de Cristo se da por vencido antes de recibir. Y le voy a dar varias razones por las cuales gente se da por vencido. La primera, no están convencidos todavía de que Dios va a mantener su promesa. El Señor me enseñó algo acerca de la fe. Yo le digo a usted, ¿cuál es su definición? ¿Cuál es la definición de fe? El Señor me enseñó esto. Es una convicción profunda, de la realidad de que es imposible para Dios mentir. Todos digan, imposible que Dios mienta. En Gálatas 1:2 dice, Dios no puede mentir. En Hebreos 6:18, porque era imposible para que Dios mintiera. En el Salmo 89 dice, mi pacto no alteraré y no me iré de lo que he dicho. En Isaías nos dice, la grama muere, pero la palabra de Dios está para siempre. Tenemos que estar convencidos de la realidad de que es imposible para que Dios mienta. Yo recuerdo ese primer sermón cuando el hermano Copeland predicó, y hasta el día de hoy me recuerdo de esta señora que era amiga de Carol. Ella tomó esa grabación de esa predicación. En aquellos días era no era una casetera, sino era una que usaba los rieles, y ella lo grababa con un micrófono en la mano. El día siguiente esa señora se acercó a mí y me dijo, el Señor me dijo que te diera esta grabación a ti. Y yo comencé a escuchar esa grabación.
of faith. El primer mensaje, ella lo tituló La palabra de fe. Still get thrilled over it. Y todavía cuando escucho ese mensaje, me emociono grandemente. It's life changing. Yo lo escuché The same. y me cambió mi vida. Todavía eso me sucede. Gloria a Dios. I remember Yo recuerdo saying these words. que él dijo estas palabras. Now this is back in 1960. Estamos hablando en el 69 cuando el hermano Copeland dijo, Where you believe God's word, cuando usted llega a ese momento donde usted cree la palabra de Dios tan rápido como crees la palabra de un doctor o un abogado, entonces has llegado a la verdadera fe. Entonces yo me pregunté, you know, back then, I mean, I didn't know. cuando yo iba al doctor I went to the doctor. y Gave me a prescription. cuando el doctor me daba una receta y me decía, si te tomas estas pastillas 3 veces al día, te vas a sentir mejor. ¿Y qué yo hacía? And sure enough, Y verdaderamente eso era lo que sucedía. Yo lo hacía y me recuperaba. O por ejemplo, iba donde un abogado y él me decía, haz esto y aquello, y yo lo hacía. this and did that, and here would be the result. Y esto era el resultado. Y cuando yo lo hacía, eso era lo que sucedía. Best friend. Yo tenía un buen amigo y mi buen amigo me decía, haz esto, haz aquello. Yo le creía y él mantenía su palabra I've not got to the place yet where they believe that God y eso sucedía. Don't shout me down now. They don't believe that God is that trustworthy. Y hay muchas gentes Brother Copeland que said no this. creen que Dios puede ser His bond. así de Then I'll never forget who's got a battle. que se puede confiar en I'll ellos. never forget him holding up Yo that recuerdo Bible saying this. que una vez el hermano Copeland, God's word. la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Usted es quien Él dice que es. Usted tiene lo que Él dice que tiene y usted puede hacer lo que Él dice que hace. If you believe it, Porque si usted lo cree, good night. va a trabajar. Si usted no lo cree, no va a trabajar. Oh, dear God. Y buenas noches. Y se fue. That was positive. Matter of fact, I thought John Wayne had come to the pulpit. Y yo pues vi a ese hombre cuando predicó eso y yo dije, wow, es el primer hombre que veo que predica sinceramente. So, the Bible says, Entonces la Biblia nos dice que su palabra está establecida en el cielo para siempre. Usted nunca va a tener que preocuparse de si Dios va a mantener su palabra. because Y yo recuerdo que esto fue una gran revelación para mí. Estos 2 hombres, mi papá y mi abuelo, eran hombres de integridad. Yo recuerdo que de niño yo los miraba shake hands with, if you give you, y me decían, say something to a man me that you're going to do hijo, si tú do something for him, le das la mano a alguien y dices que vas a hacer algo, no puedes irte para atrás en tu palabra. contract, you know, that was filled out by some law. Yo nunca hice un contrato cuando era joven Shook hands with you. con papeles. Si yo decía algo, ellos me decían, si tú dices algo, Said it, then, lo tienes que cumplir. and my daddy was that way. Y mi papá fue de esa manera también. Man of his word. Era un hombre de su palabra. Son, as long as you're Me playing dijo, baseball, I'll never miss a game. mi papá me dijo, una vez me dijo, si mientras juegues pelota, yo voy a ir a verte jugar. Y le digo que a veces mi papá trabajaba largas horas y me iba a ver a jugar pelota. Strike him out, but Siempre decía, vamos, adelante. Mi papá era el más que gritaba. Siempre estaba en cada juego. Nunca se perdió un juego. he said something. Cuando mi papá decía algo, yo lo creía. Si mi abuelito decía algo, yo lo creía. Knew that I loved going to the races. Mi papá sabía que a mí me gustaba ir a las carreras de carros cuando yo era niño. Their car and getting it ready for the race. Y él sabía que me encantaba ver eso. In the morning, we're going to the races. Y cuando él me decía, en la mañana me decía, vamos a ir a las carreras en la tarde. Y ya First thing yo sabía que mi papá me iba a llevar y yo me preparaba de antemano. fishing in the morning. Mi papá, por ejemplo, me decía, vamos a ir a pescar por la noche. En la mañana ya yo estaba listo porque yo sé que lo que decía lo iba a hacer. You are deeply convicted Cuando of the usted reality está that it is
profundamente convencido de que es imposible que Dios mienta, nunca se va a dar, va a tener lucha con su fe. La palabra dice que la grama se secará y la flor se disipará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Esté convencido de que Dios dice lo que hace lo que dice. En el verso 91 dice, ciertamente te librará de la serpiente y de la pestilencia. Ciertamente. En Isaías 53 te dice, ciertamente Él ha llevado nuestras penas y nuestros dolores. Hebreos nos dice, ciertamente en bendición te bendeciré y te multiplicaré. En el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. A mí me gustan las cosas ciertas. ¿Y usted? A mí me gustan las cosas ciertas. ¿A usted? Y la palabra de Dios es cierta. Puede decir amén. ¿Por qué va a caer usted en la tentación de darse por vencido cuando Dios dice que va a ser cierto? Segunda razón por qué la gente se da por vencido. Segunda, no están dispuestos a esperar porque no desarrollaron la fuerza de la paciencia en sus vidas. En Hebreos capítulo 10, 35 nos dice que no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nunca se deshaga de su fe, sino que tenga la necesaria paciencia. Dígale a su vecino, desarrolla la paciencia. Paciencia es una persona que no cambia, no importa las circunstancias. La otra versión dice, no te deshagas de esto porque es seguro. Tienes que mantenerte con el plan de Dios porque vas a estar allí hasta que la promesa se cumpla. Tienes que mantenerte porque vas a recibir cuando la promesa se completa. Es una motivación. Eso es lo que me ayuda a dormir en la noche, es lo que me ayuda a levantarme por la mañana, que cuando yo esté firme, me mantenga firme hasta que llegue la promesa. Han habido cosas en mi vida de fe, que sucedieron antes de que anocheciera. A veces yo he orado cosas que tardan 2 o 3 días o varias semanas. Y hay veces que cosas no me han llegado hasta 20 años después. Pero cuando se cumplió, cuando la promesa se completó, fueron los 20 años más cortos que había esperado. Ya no se veían como 20 años. Mi primer aeroplano, por ejemplo, antes de que comenzara a trabajar con el hermano Copeland, en la víspera de Año Nuevo, en el 69, nuestro pastor Jack Moore dice que había invitado a un hombre para el servicio de víspera de Año Nuevo y dijo, el pastor nos dijo, este es un hombre que yo creo que es un profeta, tiene un mensaje para esta iglesia. Y ese hombre me dijo que el pastor quería que todos los hombres vinieran porque tenía palabra para los varones en la iglesia y todos fuimos. Y cuando ese varón terminó de ministrar, él dijo, quiero que el Señor me dijo que pusiera mis manos sobre todos los hombres en este edificio. Y nos instruyó para que todos los hombres nos alineáramos, nos pusiéramos en línea. Y él iba a comenzar a un lugar en una parte del edificio y iba a orar por todos y cada uno de ellos.
But we're going to pray for every man in Y él dijo, quizá yo tenga una palabra de Dios para usted o quizá no, pero voy a orar por cada uno de ustedes. around the wall. Y el hombre seguía orando alrededor, iba orando por cada uno. Y entonces ya me tocaba a mí que orara por mí. Y el hombre vino donde mí, This side of my head, and the, puso su mano en mi cabeza. all of a sudden the prophet said, Y el profeta comenzó a decir aviones, aviones, aviones. fly, fly. Y el pastor decía, vuela, vuela, vuela. That meant, Yo no sabía. he said, wait a minute, young man, I'm not done. Y entonces yo me iba a ir y el profeta me dijo, no me he terminado, ven acá. Has to put his hand here. Puso ambos pusieron su mano sobre mí Airplane, y decían, aviones, aviones, aviones. fly. Y el pastor dijo, vuela, vuela, vuela. Okay. Y yo dije, muy bien, pues entonces me voy. Not through yet. Come back. Entonces me llamaron otra vez y me dijeron, y pusieron sus manos sobre mí y dijeron, aviones, aviones, aviones. Y el pastor dijo, sí, vuela, vuela, vuela. We wasn't going to fly no more. Y me quedé ahí They hasta, let me go. I went back and sat y down. I said, me fui y me dejaron ir. Y yo dije, yo what le, does all that mean? y le dije a Carolina, mi esposa, ¿qué quiere decir You're eso? going to spend the rest of your life in airplanes, airplanes, airplanes. Y ella dijo, Fly, fly, boy. y ella me dijo, parece que vas a estar en aviones, aviones, aviones y vas a volar y volar y volar. And I went home with that. not Y yo knowing me fui a mi casa no en realidad sabiendo qué significaba. He said, Y el Señor, yo le pregunté al Señor, what I've called you to do without airplanes. ¿qué es eso? ¿Qué es eso que me hablaste? Y él me dijo, Start believing for them right now. no vas a poder completar lo que yo tengo para ti sin aviones. Así que necesito que comiences a creer por tu avión. Oh, well, dear God, he just crossed all that out. I'm still paying for a car. Y yo quiero que creas para que yo te lo des sin deuda. Y yo dije, oh, ya yo eso no lo puedo hacer. Yo le debía a medio mundo. He has a Y, habit of y Dios hace cosas como eso. Dios tiene la costumbre de pensar de que nada cuesta nada, que Él tiene todo el dinero del mundo. little journal that I will not be able to fulfill what I'm called to do. Y yo lo escribí y escribí esa palabra que decía que no iba a poder hacer todo lo que Dios quería para mí en mi vida sin tener aviones. Lo escribí. El 31 de diciembre del 1969. Entonces el hermano Copeland regresó a predicar en otra ocasión. And I repaired it while he was in the meeting. Y entonces el hermano Copeland estaba en su reunión y su automóvil necesita reparaciones y yo lo reparé mientras él estaba predicando. He was preaching along there. And Y una vez él estaba predicando y me dijo, Jerry, levántate. not having a clue. No sabía qué le iba a hacer o decir. Probably God told him something bad and ugly. No sé, quizá pensé yo, el Señor, Dios le dijo algo mal acerca de mí, se lo va a decir a toda la iglesia. Yo me levanté God showed me today y me dijo, el Señor me mostró en oración hoy the rest of our life que tú y yo vamos a estar vamos a ser equipo y que vamos a estar predicando la palabra juntos por muchos años. Y que vas a ser responsable de la transportación. She said, I think we're moving to Fort Worth. Y siguió predicando. Entonces yo voy donde mi esposa de nuevo y le digo, ¿qué significa eso? Y me dice, bueno, parece que nos vamos a mudar para Fort Worth y vamos a ayudar al hermano Copeland. Copeland flew airplanes. Y cuando llego aquí This one he had a Fort Worth, faster than a lawnmower with wings, but it el hermano Copeland was a Skylane. estaba volando aviones y claro, el primero que tenía no era muy bueno. We flew out to Eagle Mountain. Pero yo recuerdo la vez cuando volamos He had to fly around hasta and a ese lugar allí, Eagle Mountain. runway before we did a touch and go. Fuimos y por primera vez y volamos hasta allí. Él bajó el avión y las vacas las tenía que espantar antes de poder aterrizar. Y allí aterrizábamos y despegábamos. Together when he was saying that. Y yo recuerdo que Dios, el hermano Copeland comenzaba a confesar que tenía esa propiedad. No tenía ni un centavo en ese momento, pero lo confesaba. Cessna 310. Y yo recuerdo que mientras trabajaba con él, Dios lo bendijo con un avión Cessna de 2 motores. ¡Qué bendición! Was a Cessna 414. Y yo recuerdo que después el tercer avión I'd ever seen it. era un Cessna Cabin class. 414 que tenía cabina encerrada. And as we
Yo decía, wow, qué tremenda bendición. Yo decía, y un poquito más después de eso, yo comencé mi ministerio y estoy teniendo invitaciones por toda la nación y yo me di cuenta que necesitaba un avión. Y yo le dije al Señor, Señor, ahora es el tiempo para que manifiestes ese avión de que tú me hablaste. El primer año de mi ministerio no lo tenía, no me había llegado, pero estaba creyendo por él. Pero eventualmente, una persona me llamó, me invitó para cenar. Una persona que no conocía yo muy bien, pero me dijo, yo quiero que cenemos juntos. Tenemos unos amigos que van a estar allí y queremos que los conozca y que vayan con nosotros a cenar. Fuimos a Dallas a la cena, nos estábamos sentados, estábamos disfrutando. Y ese hermano, él y yo habíamos predicado en algún momento, pero estas otras personas no las conocía. Y la señora se acercó, me dijo, esa señora de la pareja me dijo, el Señor me había hablado y me dijo que te regalara mi avión. Y yo el año pasado me lo había hablado el Señor, pero tenía deuda y yo no quería dártelo con deuda. Por un año que habíamos querido dártelo, pero no queríamos dártelo con deuda. Y eso me ayudó tanto que para darme cuenta que cuando yo oré el año anterior, Dios lo contestó en ese momento, aun cuando no lo podía ver. Así es que no se debe dar por vencido. Cuando usted ore cosas en el Espíritu, se es contestada y mientras usted no se dé por vencido, se va a manifestar. Amén. Y me siguieron hablando, me decían, hemos estado creyendo para darte este avión. Y me recuerdo que me decían y la otra pareja, la pareja estaba diciendo, nos falta $6,000 para pagarlo completo. Y esa pareja dijo, pues entonces, si eso es lo que falta para que pagarlo completo. La otra pareja pagó los $6,000 y se hizo la transacción ahí en un momento. ¿Sabe qué? Parecía momentos en que nunca iba a suceder, pero no me di por vencido. Yo recuerdo una vez que yo estaba volando por encima de un aeropuerto que él está explicando cuando le entregaron el avión, que vino el avión y lo trajeron, lo volaron a Mitcham, un aeropuerto que se llama Mitcham, y lo puso en el hangar que ya había rentado y estaba tan emocionado de lo que Dios había hecho. Lo voy a volar para Georgia, a un sitio donde voy a predicar. Y recuerdo que empujé el avión y cerré las puertas del hangar y volví, las abrí. Y cuando abrí la puerta y lo miré y dije qué bonito. Y cuando el Señor, y de momento era como que el Señor me decía, ¿qué tal si Dios te dice que lo regales antes de que lo puedas volar? Cerré la puerta y dije, no, eso no es de Dios. Entonces me voy. Entonces me fui al automóvil y regresé y le dije a mi esposa, ven, vamos a orar por este avión. Entramos otra vez, pusimos nuestras manos sobre él y dije, vamos a dedicar este avión, vamos a dedicar este avión a este avión. Vamos a dedicar al Señor este avión. Y aun si Dios quiere que lo regale antes de que lo vuele, lo voy a hacer. Entonces oramos, lo bendijimos, me sentí bien. Entonces cerré las puertas del hangar, me metí a mi automóvil y cuando terminé
de orar y me fui. El Señor me dijo, disfrútalo por ahora. Y volé ese avión por 2 años y después Dios me dio la oportunidad de regalarlo a otro ministerio que lo tenía necesidad. 10 debt-free airplanes ago. Y eso fue 10 aviones atrás. 10 aviones que hemos comprado sin deuda. I got to have that testimony if I had quit. Yo no creo que hubiera tenido ese testimonio si me hubiera dado por vencido, si me hubiera desmayado. Amen. Quit does not produce the blessings. El dejar las cosas, el darse por vencido, no manifiesta nada. The Bible says. Tiene necesidad de paciencia para heredar las promesas. Stay the course. Hay otra versión que dice, sea como aquellos que se mantienen en el camino. Dígale a su vecino, mantente en el camino. Blessings are Ahí es donde está la bendición, ahí es donde están las promesas. committed faith. Manténgase en el lugar donde tenga una fe comprometida. Manténgase en el camino, no se dé por vencido. Then they get everything Tenga una fe promised to them. Isn't comprometida. that happening in your life? ¿No es eso lo que usted quiere que suceda en su vida? Que usted reciba todas las promesas de Dios. Entonces la solución es, no se dé por vencido, mantente en el camino. Dígale a su vecino, mantente en el camino. In 6:13 and 14, and having done all to stand, stand there. En Efesios 6 nos dice, estando firme, mantente firme. Stand firm. Está firme, inmovible, victorioso. Amén. So you have to make quitting no longer. Así que tiene que decir que el dejar algo o el darse por vencido no es una opción. Stand up. Usted toma la palabra I'm a winner. y usted está firme, le dice el diablo, yo soy un ganador. No, People give up so easily. no soy alguien que es vencido. Enough time in fellowship with God. La tercera cosa que sucede con aquellos que se dan por vencido es Fellowship. no pasar suficiente tiempo con el Señor y su palabra. Verse 32. En, makes this en Hechos 20, brethren. 32 nos dice, Word of his grace, which is able to build y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Es encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Su palabra puede edificarlo. He and his word are one and the same. Su palabra y Él son uno. Beginning was God, one and En the el same. principio Dios era Dios, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. From quoting Paul, it says, Y esta palabra, I commend you to God. os and encomiendo a Dios y a la palabra. they're both able to build you up. Ambos tienen poder para edificarlos. Quiere decir, ¿qué es edificarlo? Establish. Para ponerlo, fortalecerlo y establecerlo. God, Cuando está bajo presión, no corra de Dios, no corra de la palabra. Vaya hacia Dios, vaya hacia la palabra, porque eso te edificará. established implies Le ayudará para estar establecido, firme, inmovible. tempted to quit. Cuando tiene tentación de darse por vencido, vaya a Dios, vaya a la palabra Another dose of faith. y tome otra dosis de fe. ¿Puede decir amén? Has been famous for saying, we're going to overdose on the word. El hermano Copeland es famoso por decir, vamos a tener una sobredosis de la palabra, una sobredosis de la palabra. Eso es lo que necesita, no le va a hacer daño, lo necesita. Está en el lugar correcto. You are in the right. Dígale a su vecino, usted está en el lugar correcto hoy. You're going to be built up. Vas a ser edificado, vas a ser establecido, vas a ser asegurado, firme y vas a ser inmovible. They're going to start calling you the Rock of Gibraltar. Le van a llamar la roca de Gibraltar. Become like the person described. Sea como la persona que habla en el Salmo 112. Move forever. No será movido, Afraid of evil tidings. no tendrá temor de malas noticias.
Su corazón está establecido, confiado en el Señor. No tendrá temor hasta que vea el deseo de Dios sobre sus enemigos. Y este salmo hizo una impresión grande en mi vida, y fue el salmo que me ayudó a escribir ese libro que se llama El corazón establecido. Su corazón está firme, confiado en Jehová, no temerá. Su corazón está establecido. Este tipo de personas pueden recibir todo lo que Dios promete porque han hecho una decisión de calidad de que darse por vencido no es opción. Y esas personas siempre están testificando de otra bendición que Dios le ha dado, otra victoria que Dios le ha dado, otra experiencia que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque simplemente no cesan, no se dan por vencido. Déjeme decirle algo, que en el 2017, entrando al 2017, mientras yo oraba en diciembre del 2016, él me dijo, donde quiera que vayas en el 2017, haz énfasis, enfócate en esto. Dile a la gente donde quiera que vayas, en todo el mundo, diles que el fiel florecerá y será como días del cielo en la tierra. El fiel florecerá. ¿Quién es el fiel? La persona que sabe esperar, que no se da por vencido, que no echan hacia atrás. Gente que no son movidos fácilmente. Diles que florecerán. La palabra nos dice en Proverbios 28, 20, que el fiel abundará con bendiciones. Diga, el hombre fiel, la mujer fiel, abundará en bendiciones. Si ve personas que están en abundancia en la bendición de Dios, ¿sabe por qué? Porque son fieles. No se enoje con ellos. No hable mal de ellos. Son fieles. Siga el ejemplo de ellos. Yo he estado siguiendo el ejemplo del hermano Copeland y Gloria por 48 años, mirando el ejemplo de su fidelidad. No solamente el ejemplo de su fidelidad, sino también yo puedo ver lo que la fidelidad produce. Amén. Y recuerdo años atrás, cuando yo estaba creyendo a Dios por un milagro financiero muy grande. Y el diablo me estaba despertando aún por la noche diciendo, no va a ser. Y yo tuve que tomar mi Biblia y comencé a orar y a caminar. Y me acostaba y el diablo volvía a decirme, que no va a ser. Y yo comencé y tomaba la palabra de nuevo y resistía al diablo con la palabra. Y seguía haciéndolo. Y yo tenía que ser más persistente que el diablo. Finalmente, la siguiente noche, le dije a mi esposa, voy para Oklahoma y tengo algo que hacer. Así que me monté en mi avión y volé hasta Oklahoma. Y renté un cuarto. Me senté en la ventana donde se veía la visión, se veía la Universidad de Oral Roberts. Y yo me abrí la ventana y puse 2 sillas, una para mí y una para el diablo. Y comencé a decirle, mira diablo, mira esa universidad. La fe construyó eso sin deuda. Y por 2 horas hice que el diablo mirara eso, lo que la fe construyó. Y regresé a mi casa y fui
Y fui We're not done yet. al ministerio, mi ministerio. Le dije, mira, That's what faith produced. eso produjo la fe. No te vayas, quédate ahí, te voy a enseñar. La fe construyó eso. No way. La fe construyó eso sin deuda. Y me estás diciendo que no se puede. Just two. Y yo, dos cosas que yo estaba diciéndole al Señor. Faith works. Esos solo dos testimonios nada más que dicen que nada es imposible para Dios. Breakthrough, and I've been getting breakthroughs ever since. Y le digo que Dios me dio la apertura, la victoria, y desde entonces It's not enough. he tenido la victoria. Y le recuerdo al diablo lo que Dios puede hacer y se tiene que ir. The faithful shall flourish. Los fieles florecerán. ¿Qué quiere decir florecer? Que aumentarán, incrementarán, Enlarge. que se harán más grande. It means to Quiere decir florecer, que es crecer, means to prosper, que quiere decir prosperar, to abound, abundar, to spread out, expandirse, to make steady progress. hacer progresar constantemente At a high point in one's life. y estar en un punto alto en su vida. ¿Qué quiere decir florecer? Psalm En el 92. Salmo 92 nos dice que el fiel It means to florecerá. ¿Qué quiere It decir? means to increase. Que va a It aumentar, means to enlarge. que va a incrementar, que va a To engrandecer, prosper. que va a prosperar, que va a abundar, To spread out. que se va a ensanchar, que va a expandir, Steady progress. que va a progresar constante In one's life. y va a estar en un lugar alto en su vida. Eso es lo que Dios quiere hacer para ti. Remain faithful. Pero tienes que mantenerte fiel. Violate his word. Él no va a violar su palabra para dártelo. Remain faithful. Tienes que mantenerte fiel. Gloria a Dios. Somebody say, Dígale a how does su it feel vecino sitting next to someone who is- cómo se siente estar sentado al lado de uno que es fiel. Pregúntele. Tell the person on the other side. Dígale a su otro vecino. Looks like. Si quieres ver a alguien fiel, mírame a mí. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Reach over and lay your hands on him and say, and I believe you're about to abound. Ponga su mano sobre su vecino y dígale, yo creo que vas a florecer y vas a abundar. Levante su mano y comience a darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Now here's what I'd suggest you do as I close. Y le sugiero que haga esto mientras cierro este mensaje esta noche que he estado hablando. Keep the prophetic word before you. Mantenga la palabra profética que se le ha sido dada delante de usted. Every year when I receive Dígalo. the prophetic Mira lo que yo hago. word Cuando that Dios me da una palabra profética, yo tengo mi libreta print it and give everybody a copy in our staff. y cuando Dios me da visión para mi ministerio, lo escribo, lo pongo en un papel All the definitions. y se lo doy a todo mi equipo de trabajo y se los doy a ellos y yo también lo mantengo delante de mis ojos y yo los animo para que lo hagan, no para que lo oigan una sola vez o lo diga una sola vez. Póngase serio acerca de esto. Faithful man shall abound with Dice la blessing. palabra que el fiel That's not first abundará en bendición. Eso es la palabra de Dios. Can you say amen? ¿Puede decir amén? What else do we do? ¿Qué más hacemos? Keep the prophetic word before you. Mantenga la palabra profética que Dios le dio delante de sus Read it ojos. often. La segunda, léalo regularmente. Daily. Confiéselo diariamente. Number 4, thank God continually No, before it even dele gracias a Dios continuamente antes de que se manifieste. Esa es la fe verdadera de la Biblia, cuando puede darle gracias a Dios antes de verlo. Y el número 5, toward the fulfillment of it. siembre semilla en favor a esa visión. Then the first thing I do is sow seed. Eso es lo que yo hago. Yo siembro semilla cuando recibo una palabra profética. Throughout. Y eso es lo que hago
a través de todo el tiempo y lo mantengo delante de mí, lo leo God continually regularmente, le doy gracias a Dios, le doy gracias antes de que se manifieste y siembro semilla en cuanto a ello. praise God. Y le puedo decir, le puedo reportar a ustedes que Dios nos ha hecho florecer y Dios no hace acepción de personas. Si usted es fiel, Dios le va a hacer florecer. Si usted es fiel, Experience before. alístese para recibir esa prosperidad. ¿Lo puede decir amén? Dele un grito al Señor. Aleluya. Amén. Did my first book this year called The Faithful Shall Flourish. Escribí un libro este año que se llama El fiel florecerá. A curriculum. Y he producido un currículo de estudio en la vida de fe. Today that Mucha gente is a movement and it's over. dice que lo de la fe es un movimiento y ya se acabó. Never intended to be a movement. Y yo le quiero decir que la fe no es un movimiento, nunca ha sido, no es algo que es una moda, es un estilo de vida. El justo por la fe vivirá. Mientras seamos creyentes, Dios requiere fe de nosotros. La palabra dice que es imposible agradar a Dios sin fe. This is the victory that overcometh the world. La palabra nos dice, esta es la victoria que vence al mundo, aún nuestra fe. Make no apologies for Yo digo que soy un hombre de fe, no me avergüenzo de ser un predicador de fe, no me avergüenzo de lo que Dios me ha llamado a ser un hombre de fe, no importa lo que otros hagan, yo soy un hombre de fe, gloria a Dios. and I'm going to remain faithful to God. Y voy a mantenerme fiel a Dios, fiel a su palabra, Shall flourish. porque el fiel Amen. florecerá. Amén. Don't ever cast away your faith. Nunca eche a un lado su fe. Fast to it. Agárrese de ella, manténgala. Follow those who through faith and patience. Siga a aquellos que no se dan por vencidos, aquellos que por paciencia heredan las promesas. John did after they were threatened and ¿Se acuerda lo que Pedro y Juan hicieron cuando le dijeron que no predicaran el evangelio? Que dice la Biblia, ellos se tornaron y fueron a sus compañeros. look at somebody next to you and say, I'm so Dígale glad a su I'm sitting vecino, with you. yo estoy contento que estoy sentado al lado tuyo. And tell somebody else, and you ought to be glad you're sitting. Dígale a ese vecino, tú debes estar contento que estás sentado al lado mío. Dele un grito al Señor, aleluya.